Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriel Pistán y seguimos con las clases de neuro. En este caso vamos a hablar del sistema nervioso autónomo y sistema nervioso entérico. Como siempre, fíjense muy bien los objetivos y traten de eh, cubrir primero esto dentro de todo el temario. ¿Se acuerdan de esta placa? Nos sirvió para repasar las clasificaciones del sistema nervioso. Habíamos hablado de una división topográfica en la cual planteábamos un sistema nervioso central, el periférico con nervios y ganglios, un sistema nervioso somático. Ese sistema nervioso somático se encargaba de inervar piel, tejido subcutáneo, músculo esteroesquelético, huesos, articulaciones, y un sistema nervioso autónomo encargado de la inervación visceral. Además, habíamos hablado de un sistema aferente, sensitivo, y un eferente o motor. El sistema nervioso autónomo es la parte del sistema nervioso que se encarga de controlar todas las funciones viscerales, aquellas que automáticamente se realizan y que están fuera del dominio de nuestra conciencia. También intervienen en funciones emocionales, reproductivas, etc. El sistema nervioso autónomo tiene un componente central. Quiere decir que hay neuronas, cuerpos neuronales que se encuentran en los núcleos del tronco y en los núcleos de la médula. Y un componente periférico. Hay también cuerpos neuronales formando en la periferia ganglios y además fibras aferentes y eferentes. El sistema nervioso autónomo lo podemos dividir en una porción aferente visceral que recibe información de los diferentes órganos del cuerpo y una porción eferente visceral que da dos tipos de respuesta y sigue dos vías diferentes, parasimpático y simpático. De manera que parasimpático y simpático son la porción eferente del sistema nervioso autónomo. Este es un ejemplo de una actividad simpática y esto de una actividad parasimpática. Por otro lado, se encuentra el sistema nervioso entérico. ¿Cómo está organizado el sistema nervioso autónomo? Hay, como dijimos, una neurona central y una periférica. El axón de la neurona central recibe el nombre de fibra pregangliar y hace sinapsis con la neurona periférica. El axón de la neurona periférica se denomina fibra postgangliar y termina haciendo sinapsis con el efector. En el caso del sistema simpático, la fibra pregangliar es una fibra corta y la postgangliar es larga. En el parasimpático, la fibra pregangliar es larga y la postgangliar es corta. El hecho de que la fibra pregangliar sea corta en el simpático hace que esta neurona periférica se encuentre en las proximidades de la neurona central. Por ejemplo, a los lados de la columna vertebral, eh, asociado a los grandes vasos, donde vamos a ver diferentes ganglios de tipo simpático. En cambio, la fibra pregangliar del parasimpático es larga, tan larga que en general la neurona periférica se encuentra dentro de la pared de la víscera o muy cerca de ella. En consecuencia, la fibra postgangliar es muy corta y la más de las veces intramural. Respecto de la porción aferente del sistema nervioso autónomo, existe en la periferia una neurona pseudomonopolar cuya prolongación central llega a la neurona central haciendo sinapsis con ella. Los neurotransmisores asociados al sistema nervioso autónomo participan en
dos sinapsis del simpático y del parasimpático, la sinapsis pregangliar y la sinapsis postgangliar. La pregangliar es entre la fibra pregangliar y la neurona periférica, y la sinapsis postgangliar entre el axón de la neurona periférica y el efector. En el caso del simpático y el parasimpático, la sinapsis pregangliar es colinérgica, es decir, el neurotransmisor es acetilcolina. En la sinapsis postgangliar del simpático, el neurotransmisor es la noradrenalina y en un par de casos puntuales, la acetilcolina. La sinapsis postgangliar es colinérgica en el parasimpático. En la porción aferente del sistema nervioso autónomo, la sinapsis con la neurona central es de tipo colinérgico. Cuando estudiamos la porción eferente visceral del sistema nervioso autónomo, tenemos que apreciar, insistimos, algo que ya mencionamos. Esta estructura está formada por la asociación de dos o más neuronas. Una neurona central. Esta neurona central emite una fibra llamada pregangliar y una neurona periférica que emite una fibra que es la postgangliar. Vamos a analizar con estos términos el parasimpático. La neurona central del parasimpático se encuentra básicamente en dos localizaciones. Aporta la neurona central el componente eferente visceral general, que se encuentra en los núcleos de los pares craneados tercero, séptimo, noveno y décimo, y en la médula espinal, que corresponde a la emergencia de los pares raquídeos S2, S3 y S4. Respecto de esa neurona central, el núcleo del tercer par emparentado con ese componente eferente visceral general es el núcleo accesorio de Edinger-Westphal. El del séptimo par es el núcleo salival superior, en el noveno el núcleo salival inferior y en el décimo par el núcleo dorsal del vago. Núcleo de Edinger-Westphal, núcleos salival superior e inferior y el núcleo dorsal del vago. La neurona central se encuentra en el asta intermedio lateral de la médula sacra desde S2 a S4. De manera que el parasimpático tiene neuronas centrales en el tronco encefálico y en la médula sacra. La fibra preganglionar, o sea, el axón de la neurona central, sale del sistema nervioso central formando nervios. Por ejemplo, esta imagen nos está mostrando un nervio que está discurriendo lateral, por ejemplo, al esófago, que proviene del cuello, a derecha y a izquierda. Este nervio es el vago, y el vago tiene fibras parasimpáticas, y estas fibras son, en este caso, las fibras pregangliolares. La neurona periférica, habíamos dicho, se encuentra formando ganglios cerca o dentro de la pared de las vísceras. En consecuencia, la fibra postgangliar es muy corta e intramural. En el simpático, la neurona central se encuentra en el asta intermedio lateral de la médula espinal entre T1 y L2. La fibra pregangliar sale por la raíz anterior del nervio raquídeo. ¿Por qué? Porque es eferente. Esta fibra sale del nervio raquídeo
e ingresa a esta estructura que es la cadena simpática laterovertebral. Esta cadena simpática tiene ganglios que están dispuestos en cadenas. Esta fibra pregangliar ingresa por una estructura que se llama ramo comunicante blanco. Esta fibra pregangliar puede hacer sinapsis con neuronas periféricas que están en la cadena laterovertebral del mismo nivel, que están más arriba o más abajo, o con neuronas que están en ganglios asociados a grandes vasos. Cuando, por ejemplo, hace sinapsis con neuronas que están en la cadena simpática laterovertebral, los axones que vuelven para formar parte del nervio raquídeo lo hacen por una estructura que se llama ramo comunicante gris. Quiere decir entonces que el ramo comunicante blanco que vincula el nervio raquídeo con la cadena simpática laterovertebral contiene la fibra pregangliar del simpático. El ramo comunicante gris que vincula la cadena simpática laterovertebral con el nervio raquídeo, el ramo comunicante gris posee la fibra postganglionar del simpático. Acá podemos ver el ramo comunicante blanco y el ramo comunicante gris. Este es el nervio espinal y esto es la cadena simpática laterovertebral. Y esos son los vínculos, el ramo comunicante blanco y el ramo comunicante gris. Las glándulas suprarrenales tienen una característica. La médula suprarrenal tiene neuronas que han sido modificadas, neuronas que en vez de tener una prolongación, un axón, cuando son estimuladas por una fibra preganglionar del simpático, liberan a la sangre, es decir, una secreción endocrina, adrenalina y noradrenalina. De manera que la médula suprarrenal actúa como un gran ganglio del sistema nervioso simpático. Acá tenemos integrado simpático y parasimpático. La neurona central del simpático está en la médula espinal, ¿sí? Toracolumbar. La neurona periférica se encuentra en la cadena simpática laterovertebral o en diferentes ganglios asociados a grandes vasos. El axón de la primera neurona, fibra pregangliar, llega y hace sinapsis en la cadena laterovertebral en el mismo lugar o hacia arriba o hacia abajo, o bien llega directamente a algún ganglio. A partir de ahí, de la cadena simpática o de estos ganglios, la fibra postganglionar llega hasta el órgano efector. En el parasimpático, la neurona central se encuentra en el tronco encefálico, tercero, séptimo, noveno y décimo par craneano, y también en la médula sacra. La
segunda neurona, como sabemos, la neurona periférica se encuentra cerca o dentro de la pared de la víscera. Entonces, lo que tenemos como trayecto fundamentalmente es la fibra preganglionar. Llega a tomar sinapsis, a hacer sinapsis con las neuronas periféricas intramurales. La porción craneana del parasimpático llega hasta el intestino, hasta la mitad en general del intestino grueso, y la porción sacra inerva el resto de las estructuras. La porción aferente visceral, o sea, con el componente aferente visceral general, posee una neurona periférica pseudomonopolar que está asociada a los ganglios de los nervios craneales y a los ganglios de la raíz posterior de la médula. La prolongación periférica sigue a las fibras eferentes y la prolongación central sigue a los nervios correspondientes. Lo que podemos observar acá es la cadena simpática laterovertebral. Esto es la cadena simpática a nivel del cuello. Estos ganglios son los ganglios cervicales. Son acúmulos de neuronas en el sistema nervioso periférico, por eso es un ganglio, y pertenecen en este caso al sistema simpático. Acá podemos apreciar también la cadena simpática laterovertebral a nivel del tórax. Podemos apreciar acá estos nervios que pertenecen al sistema nervioso somático. Estos son nervios pertenecientes al plexo lumbar y al plexo sacro, y en la proximidad podemos ver la cadena simpática laterovertebral, y acá podemos apreciar, en este caso con mayor aumento, ganglios asociados a grandes vasos que van a actuar como estación, como asiento de la segunda neurona del sistema simpático. El sistema nervioso autónomo está controlado por estratos superiores dentro del sistema nervioso. Entonces, si bien no es consciente, tenemos control cerebral a nivel del sistema límbico, del tálamo, a nivel del hipotálamo, y más hacia caudal por la protuberancia, el bulbo y la médula. Todo esto regula y armoniza la actividad de las diferentes vísceras del organismo. Pasamos al sistema nervioso entérico. El sistema nervioso entérico pertenece al sistema nervioso autónomo, es decir, se encarga de la inervación visceral. Pero en este caso el sistema nervioso entérico es una división importante, dado que se ha comprobado que el tubo digestivo, fundamentalmente el tubo digestivo abdominal, tiene una cantidad de neuronas muy importantes y cierta independencia en su actividad. ¿Cómo está formado el sistema nervioso entérico? Bueno, primero tiene plexos ganglionares y plexos aganglionares. Los plexos ganglionares son básicamente dos: el plexo submucoso o plexo de Meissner, que está en la capa submucosa del tubo digestivo, y el plexo mientérico de Auerbach, que se encuentra entre las dos capas de músculo liso del tubo digestivo. Los plexos aganglionares son el plexo mucoso, que se encuentra a nivel de la lámina propia, el plexo de la muscular de la mucosa,
el plexo muscular profundo, que se encuentra fundamentalmente en el intestino delgado. Y por último, el plexo subseroso, que se encuentra justamente como el plexo más externo. Hay diferentes tipos celulares en el sistema nervioso entérico. Hay células nerviosas, glía, células intersticiales y un sistema neuroendocrino. Las neuronas pueden ser sensoriales, interneuronas o motoneuronas. Las neuronas sensoriales se clasifican en aferentes primarias intrínsecas, en aferentes intestinofugales y en primarias extrínsecas. Las interneuronas conectan los sistemas aferentes con los eferentes. Las motoneuronas encontramos excitatorias del músculo liso, inhibitorias del músculo liso en la muscular de la mucosa y en el músculo estriado del esófago, secretomotoras colinérgicas, no colinérgicas y motoneuronas para las células endocrinas. También hay, igual que en el tejido nervioso presente en otras localizaciones, una glía entérica que le otorga sostén, nutrición, un microambiente a las neuronas de este sistema nervioso entérico. Por otro lado, encontramos células como las intersticiales de Cajal, células mesenquimáticas, que actúan en la pared del tubo digestivo como mecanoreceptores. También hay un sistema enteroendocrino que va a estar íntimamente relacionado con el sistema nervioso entérico. También el sistema nervioso entérico tiene cierta actividad sobre el sistema inmune local. Hay mastocitos entéricos y la inervación extrínseca de este sistema nervioso entérico proviene de vías eferentes, recibe aferencias también vagales, espinales, ¿sí? Y eferencias simpáticas y parasimpáticas. También este sistema nervioso entérico se encuentra vinculado a controles superiores por otras estructuras del sistema nervioso, igual que el resto del sistema nervioso autónomo. Esta consideración del sistema nervioso entérico como un sistema destacado dentro del sistema nervioso autónomo proviene de los estudios de Gershon y otros que llegaron a llamar a este sistema nervioso entérico, quizás con cierta exageración, el segundo cerebro. Bueno, espero que les haya gustado y nos encontramos la próxima. Como siempre, consulten la bibliografía listada. Les mando un gran saludo.